gracias por estar de vuelta con nosotros. Tuvimos algunos problemas técnicos, la red está fallando. Ya saben que nunca falta una situación así, ¿no? Por eso es importante que si tienes las habilidades para apoyarnos en esta área, vengas y nos hagas soporte. Sí, la verdad es de que nunca sobran manos, por favor. La verdad fue, como les repetimos, estamos en vivo y pues esto sale fuera de nuestro alcance, las lluvias, esta situación, pero ya estamos aquí de nuevo. Mandamos también saludos, estamos retomando y mandamos saludos a Silvia Merino, a Lince Zúñiga, que siempre quiere que ya cantemos, pero ahorita cantamos. Marta Castellanos Terán también dice buenas noches, saludos a la iglesia. ¿A quién más tenemos? A la hermana Connie Corona, que también, bueno, aquí me manda saludos a mí. Muchos saludos, hermana Connie. Aquí estamos presentes. También el hermano Lince Zúñiga, que como dice la hermana, también nos manda saludos. A ver usted, hermana. A Silvia Merino, Frank Pacheco, a Reina Araceli también, por ahí a Sol Escobedo también, un abrazo. Sí, aquí también me aparece Javier Cisneros Quirós. Les mandamos muchos saludos. Conéctense, por favor, mándenos también sus comentarios y sus peticiones de oración. Como les repetimos, hoy es miércoles de oración y estamos esperando que nos manden en la caja de comentarios, por favor. No dejen de conectarse hoy, que es punto de partida. Así es, y la verdad es que el tema que estamos viendo está muy interesante, hablando del libro de Nehemías, ¿no? Es uno de mis libros favoritos y el mensaje, la serie se llama Claro, estar claros con lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y la verdad es que Nehemías en específico es pues de mucha bendición en muchos aspectos, porque habla de liderazgo, de estrategia, de planeación, y pues esperemos que sea de bendición este tema hoy con un predicador especial, ¿verdad? Sí, como lo fue la vez pasada, hace 8 días también fue una bendición el tema y pues claro, el tema sigue siendo el mismo, pero ahora con un predicador especial. Así es, y también le queremos mandar un saludo y dar la bienvenida a nuestro pastor titular, que ya está de regreso por aquí, y le damos gracias a Dios de que le haya permitido ir a otro lugar y también estuvo predicando la palabra de Dios. Muy bienvenido él, Carito, los extrañábamos, pero qué bueno que ya están aquí de nuevo en su casa. Así es, y ahorita que estamos revisando este tema, sería muy bueno empezar el ejercicio de comenzar a leer el libro de Nehemías. Justo ayer empezamos a leerlo con mis hijas y a analizarlo un poquito para ir comprendiendo más, con más claridad lo que se nos está compartiendo, ¿no? Así es. Sí, además cuando lees el libro y Dios te habla, a todos nos habla de distintas formas y cuando te habla a ti en lo personal es de mucha bendición de verdad y agarra mucho el tema uno ahí con este libro de Nehemías. Y un abrazo de regreso por ahí a la casa de Casimiro Hernández. Un abrazo a todos. Aarón ya debe estar bien grande. Un saludo, Aarón. Pórtate bien. También no dejen de conectarse los sábados a las transmisiones que hay para los niños de Wambaland. La verdad, las maestras lo hacen con mucho cariño. Preparan los temas, las transmisiones para que se conecten todos los niños y esperamos verlos ya pronto de regreso. Ya cuando regresemos ya no los vamos a reconocer de tan grandotes que ya me imagino que ya han de estar, pero les mandamos también un saludo a todos los niños, a todas las maestras, incluso también a Rox, a Mimi, a ¿quién más? A Silvis. Les mandamos un saludo a todas las maestras que nos están viendo también. Veo también por ahí conectada a Itzel. Le mando un abrazo a Itzel y a todos los que laboran en el campo médico, que están teniendo una situación tan fuerte ahorita, ¿no? Que sean fortalecidos, que Dios los guarde. Estamos orando por ustedes constantemente. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo y vamos a pasar a el canto, que es lo que está esperando nuestro hermano Lince Zúñiga. Aquí viene por fin. Sí, ahí va. El Adelante, canto. hermanos, comenzamos. Bienvenidos. Gracias. Gracia hay cuando paso por el fuego.
abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al pensar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Vencerán las tinieblas, a tus pies se rendirán. Oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, no hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí compartiendo la palabra con todos ustedes. Lo más seguro es que puedas estar viendo este mensaje a través de una grabación y eso está muy bien porque habla de que queremos que el mensaje de Dios llegue a cada uno de nosotros. En esta serie que estamos teniendo llamada Claro, hemos estado hablando de la vida de Nehemías y pues bueno, han sido realmente muy interesantes las sesiones que hemos tenido y en esta tercera ocasión no será la excepción. La primera de ellas se llamó Escuchando el llamado de Dios, la segunda, La fe de un líder, y en esta ocasión tendremos el tema de lidiar con el desánimo. Pues bueno, entrando ya directamente en materia, hay una distorsión en el cristianismo y esto se está extendiendo demasiado. Seguramente lo has escuchado, que cuando un cristiano o alguien, ¿verdad?, está dentro de la voluntad de Dios, está viniendo a la iglesia o cualquier otra cosa, debe de haber en su vida abundancia, salud, prosperidad, etcétera, etcétera. Pues bueno, dice esta postura que de no tener uno abundancia, salud o prosperidad, esto es debido a una falta de fe o incluso a que hay pecado en la vida de alguno de las personas que no tienen esta situación de abundancia, salud o prosperidad. Pues bueno, la realidad es que no significa realmente necesariamente que la abundancia, la salud o la prosperidad sean sinónimos de que todo está bien. Y es que no es una idea nueva. Recordemos, por ejemplo, esa situación en la que los apóstoles pues interrogaron a Jesucristo acerca de una persona que era ciego realmente de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Jesús fue muy clara: no es que haya pecado este o sus padres, sino que esto es así para que las obras de Dios se manifiesten en él. De igual forma, tenemos el ejemplo de un joven rico que pensó que la abundancia que tenía, la prosperidad precisamente de la que hablábamos, pues era resultado de la bendición de Dios. Y como estamos viendo en este momento, pues no necesariamente es esta la situación. Como de la misma forma, de manera análoga, el hecho de que exista oposición o que haya agentes de desánimo tampoco significa que estemos dentro del camino equivocado. Jesucristo nos lo dijo de alguna forma muy puntual. Lo registró el apóstol Juan allí en el evangelio que lleva su nombre, y las palabras de Jesús son estas. Fíjese: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, esta es una situación que a los seguidores de Jesús nos alienta, porque realmente sabemos que Él no prometió que no habría problemas. Y la confianza está en que Él es el que ha vencido al mundo. Y aunque a lo mejor alguien aquí nos esté escuchando y no sea de contexto de iglesia y diga: pues yo no soy un seguidor de Jesucristo, bueno, pues déjame decirte que de todas formas la vida de cualquier ser humano conlleva problemas, conlleva aflicción, conlleva preocupaciones. Y bueno, puedo invitarte entonces a que si sigues a Jesucristo puedas confiar en que Él ha vencido cualquier circunstancia que podamos tener, la cual pueda ser adversa. Y bueno, pues entonces podemos decir que a veces los problemas y las tribulaciones son señales de que estamos en el camino correcto. Si el enemigo nos está atacando, es señal de que estamos haciendo algo que a él no le gusta. Y precisamente esta es la situación que estaba viviendo Nehemías. Él tenía por allí en el capítulo 4, que es el que vamos a estar abordando, se pueden ver claramente 3 personas que estaban en contra suya.
eran consiervos suyos, porque eran también súbditos del rey, del mismo rey al cual él servía. Y estas personas eran Sanbalat, Tobías y Gesem. Y pues bueno, ellos son los que en términos mexicanos pues le van a hacer la vida de cuadritos a Nehemías. Y él, Nehemías, tiene que superar 3 cosas que hoy estaremos observando y que servirán de ejemplo para nuestras propias vidas. La primera cosa que debe superar son las palabras desalentadoras. Es decir, la primera fuente de desánimo son las palabras. ¿Por qué? Porque precisamente Sanbalat, Tobías y Gesem empezaron a hablar en contra de lo que ya Nehemías se había propuesto hacer, que es pues reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías 4, 1 y 2 dice lo siguiente: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y bueno, antes de que sigamos hablando de cuáles fueron esas palabras escarnecedoras que dijo Sanbalat, quisiera pues definir la palabra escarnio. La palabra escarnio significa, de acuerdo al diccionario, una burla cruel, cuyo propósito es humillar. Creo que todos hemos estado en una situación en la que se ha tenido una situación de escarnio en contra de alguien. Tal vez lo lamentable es que muchas veces hemos participado en escarnecer a una persona, lo cual es totalmente lamentable porque Dios aquí nos está enseñando que este escarnio no es algo correcto. No necesitamos despreciar a las personas, y era lo que estaba haciendo Sanbalat en contra de Nehemías y de todo el pueblo. Y fíjense las palabras que emplea Sanbalat. Dice el siguiente versículo: y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Pues podemos ver que Sanbalat realmente se burló de los judíos. Se burla en primer lugar de su fuerza. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Débiles. Bueno, podríamos pensar que realmente los judíos eran pocos, que tal vez tenían, pues sí, una situación de que no estaban bien alimentados por el contexto que sabemos que era de la cautividad, y que ellos eran solo un remanente, un puñado de judíos que estaban allí en Jerusalén. Pero además de eso, se burló de su devoción, es decir, de que ellos confiaban en Dios y querían adorar a Dios, porque Él les dijo, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Sanbalat sabía que Nehemías confiaba plenamente en Dios, sabía que Nehemías oraba, sabía que quería adorarlo, sabía que quería reedificar para poder volver a adorar en el templo, etcétera, etcétera. Así es que él se está burlando de esta situación también. Y además de esto, se burla de la resistencia. ¿Acabarán en un día? La verdad es que no es un trabajo que se pueda realizar en unas cuantas horas. Reedificar un muro de toda una ciudad. Los que estamos de alguna forma involucrados o familiarizados con el tema de la construcción, sabemos que esta es una industria que no lleva unas cuantas horas. Lleva días, semanas, meses, inclusive años. Y ellos se burlan entonces de esta resistencia. Y además, por último, y tal vez lo más delicado, lo más pues que es sensible a los judíos, es que se burla de sus recursos. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque las piedras que fueron quemadas tienen su razón de ser. En la antigüedad, en la época en la que Nehemías estaba reconstruyendo el templo,
Sabemos que muchas de las murallas de las ciudades estaban hechas de piedra caliza, porque era una piedra pues abundante. Los que saben un poquito de esta situación de la geología, de la ingeniería y todo esto, sabrán que la piedra caliza tiene en su mayoría pues calcio, ¿no? Y a diferencia de otras rocas, que es el término más correcto, roca, la piedra caliza es porosa. Si la piedra caliza fuera sometida a suficiente presión durante suficiente tiempo, se transformaría en mármol. Y el mármol pues es un material más resistente que la misma piedra caliza. También se ha usado para la construcción, es resistente, es duro, igual que el granito. Pero la piedra caliza se usa, sin embargo, es porosa y el agua, el aire pueden llegar a estar dentro de la roca. De tal forma que cuando se ha derribado un muro, al menos en la antigüedad se usaba, era la usanza, que los enemigos prendían fuego alrededor de lo que habían derribado para que las piedras, por su naturaleza, explotaran o se desintegraran. ¿Por qué? Porque las partículas de agua, de aire, tienden a salir por la presión que causa el incremento de temperatura. Así es que sí, los muros de Jerusalén estaban hechos añicos porque, como bien dice Sanballat, eran montones de polvo porque habían sido quemadas esas piedras. Así es que sí, también se burla de sus recursos. Pero bueno, la pregunta ante esta situación que superar, que son las palabras desalentadoras, es ¿cuál será la reacción de Nehemías? Preguntémonos todos, ¿cuál sería nuestra reacción? Muchos de nosotros ya estaríamos pensando qué decir, qué hacer, cómo vengarme, cómo desquitarme. Pero ¿sabe qué hace Nehemías? Una vez más, él ora. Nehemías era una persona de oración. El viernes hablábamos un poquito de Daniel y veíamos que él tenía como estilo de vida la oración. Nehemías igualmente tenía este estilo de vida. Recordemos, en la primera disertación que tuvimos al respecto, él, antes de llegar delante del rey, se puso a orar. Oró por su pueblo, pues él confesó su pecado y el pecado de todo Israel. Incluso cuando el rey le interroga y le dice, ¿qué tienes? Esto no es sino quebranto de corazón. Nehemías nuevamente ora. Ni siquiera nos dice la Biblia cuál fue su oración. Tal vez fue muy rápido y dijo solamente, Dios dame gracia, Dios dame las palabras, Dios dame sabiduría para poder decirle al rey esto. Era una persona de oración. Y la respuesta de Nehemías ahora nuevamente es orar. Y estas son las palabras de Nehemías. Versículos 4 y 5 del capítulo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Vemos entonces en la oración de Nehemías que él le dice a Dios de manera natural, en confianza, la forma en la que ellos estaban siendo despreciados. Somos objeto de su menosprecio. Además le pide protección a Dios. Y es tan específico que le dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Baldón es un sinónimo igual de desprecio, igual de injuria, como lo es de la palabra escarnio. Así es que se vuelvan sus palabras sobre ellos y que ellos sean los que tengan lo que están diciendo. Y luego dice, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hasta allí podríamos decir, bueno, Nehemías está pidiendo algo que está surgiendo de la necesidad. Y luego viene algo que a algunos les puede parecer un poco severo, porque él dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Bueno, como dije, puede ser un poco severo que alguien pida que Dios no le perdone,
Pero bueno, hay algo que es rescatable de Nehemías. Lo que podemos aprender de él es que no está cayendo en la trampa de la provocación. Porque lo que ellos querían era que él actuara precipitadamente. Y él no está cayendo en esa provocación. Por el contrario, está siendo sincero delante de Dios y le está pidiendo que de alguna forma él tome las cosas en sus manos y que él sea el que vengue esta situación de los enemigos. Así es que, bueno, creo que podemos darle crédito a Nehemías al respecto. Y además de esto, después de orar, Nehemías hace otra cosa. Ya oró, ahora va a continuar con el trabajo. Volver nuevamente a seguir edificando el muro. Fíjese lo que dice Nehemías 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. De esta forma vemos que ellos no permitieron que las críticas descarrilaran el plan que tenían de seguir reconstruyendo el muro. Las críticas de Sanbalat no permearon, aun cuando parecía que tenía razón, porque si lo verificamos, Sanbalat pues dijo varias cosas que eran reales. Los judíos eran pocos, tenían una cierta debilidad. Los judíos solamente esperaban en Dios. Además, su trabajo era masivo, tenían que hacer toda una muralla. Y por si fuera poco, sus recursos eran prácticamente basura. Era una realidad. Hubiera sido fácil simplemente tirarse, tener lástima, autocompasión y decir, ¿saben qué? Sanbalat sí tiene razón, ya no hay que seguir haciendo el muro. Pero por el contrario, gracias al liderazgo de Nehemías, ellos siguieron trabajando y terminaron hasta la mitad de la altura del muro porque el pueblo tuvo ánimo. Esa es una gran palabra, ánimo para trabajar. La fuente de desánimo estaba, pero no permitieron que permeara, sino que más bien vino ánimo para trabajar. Así es que se tenía que superar en un primer punto las palabras desalentadoras y en un segundo punto, ahora, puesto que lo estamos de alguna forma ya tocando, el trabajo desalentador. Las palabras desalentadoras y ahora el trabajo desalentador. Si lo observamos un poquito más de cerca, veremos que sí era mucho trabajo, que sí tenían que prácticamente reconstruir el muro de los escombros. En Berlín hay una montaña, allí en Alemania, que se llama Teufelsberg. Yo no sé alemán, así es que espero que se haya entendido y pues bueno, pueden ahí googlear esta montaña de la cual estoy hablando, que no es otra cosa sino una montaña artificial que se hizo a partir de los escombros que quedaron en Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Y es un montículo de un muy buen tamaño, de hecho ahora es prácticamente un lugar para el turismo. Pero creo que ninguno de los alemanes llegaría y diría, pues vamos a usar los escombros, vamos a usar parte de esta montaña que son escombros para edificar algo, para hacer un edificio, para hacer una casa. Nadie lo hace, ni siquiera nosotros aquí en México, que somos considerados un país tercermundista, usamos los escombros para construir. Pues ese era el reto de Nehemías. Por eso es que podemos decir y podemos ver que el trabajo era desalentador. Imagínense, tener que usar las piedras derribadas que de alguna forma eran el recordatorio de las derrotas pasadas. Y además, si le sumamos a todo esto, que Sanbalat y compañía habían pasado de hablar en contra de Nehemías y del pueblo para ahora conspirar un ataque armado. ¡Wow! ¿Qué situación la que está teniendo que enfrentar ahora Nehemías? ¿Y qué hace Nehemías? Fíjese que lo que ahora hace es nuevamente orar. Nehemías
4, versículo 9, comienza diciendo: entonces oramos a nuestro Dios. No sabemos exactamente el contenido de esta oración, pero podemos inferir por lo que sigue cuál fue el contenido de la oración. Inferimos, por ejemplo, puesto que dice lo siguiente: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Podemos inferir entonces que lo que pidió dentro de su oración Nehemías, sin duda, fue pedir protección por parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban teniendo allí una conspiración, ya querían atacar. ¿Y qué más? Fíjense también el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. En otras palabras, están diciendo: es mucho el trabajo, nuestras fuerzas han mermado y no podemos continuar construyendo, no podemos seguir con nuestras fuerzas porque nuestras fuerzas están debilitadas. Así es que muy seguramente Nehemías fue honesto con Dios y le habló de ese agotamiento. Seguramente llegó delante de Dios y le dijo: Dios, estamos cansados, estamos atribulados, nuestros cuerpos ya no pueden más. Y precisamente esa es la situación, que cuando reconocemos que nuestras fuerzas ya no podemos entonces recurrir a un Dios que todo lo puede y que hará las cosas por cada uno de nosotros. Esto nos lo recuerda también el apóstol Pablo. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice así: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, de esta forma, Nehemías nos está recordando que cuando nosotros estamos agobiados, exhaustos en nuestras tareas, lo que necesitamos es derramar nuestro corazón delante de Dios y Él se manifestará sin duda en nuestras vidas, porque lo dice de esta forma: trabajo luchando, pero la potencia, o sea, el poder es de Él, y ese poder, esa potencia actúa poderosamente en mí, de tal forma que ya no son nuestras fuerzas, es el poder de un Dios todopoderoso. Y bueno, entonces ya vimos que Nehemías debía superar las palabras desalentadoras, el trabajo desalentador y ahora además la preocupación desalentadora. La preocupación desalentadora. Esta es otra fuente de desánimo, la preocupación. Todos absolutamente tenemos esta fuente de desánimo que es la preocupación. Y sabemos que el pueblo estaba preocupado, que estaba sometido a estrés. ¿Por qué? Porque, aunque no lo vamos a leer todo, vemos en los siguientes versículos del capítulo 4, por ejemplo, ahí en el 9, que ya lo leímos, que colocaron guardias. También vemos en el versículo 13 que se colocó un sistema de alerta por familia, se implementó algo así como vecino vigilante. Pues de la misma forma dijeron: pues esta familia de tal hora a tal hora vigila, esta otra familia de tal hora a tal hora también va a vigilar, etcétera. Luego además redujeron la carga de trabajo a la mitad para poder vigilar mientras se trabajaba, es decir, esta cantidad de trabajo, de tiempo, se trabaja y la otra cantidad de tiempo se vigila. Luego además, del versículo 17 al 18 vemos que incluso las actividades de construcción, todas las actividades se hicieron con la espada en la mano. Es decir, mientras a lo mejor alguien ponía una roca, tenía la espada en la mano. Mientras otro estaba levantando una puerta, tenía la espada en la mano. Mientras uno estaba colocando los cerrojos, tenía la espada en la mano. ¿Por qué? Porque estaba el peligro latente de que Sanbalat, junto con todos los demás, ya habían conspirado y seguramente llegarían a atacar con un ejército, por ejemplo. Y de esta forma podemos ver que efectivamente
El pueblo estaba en un tremendo estrés. Y bueno, lo vemos también porque Nehemías en el versículo 14 dice: después miré y me levanté. Otras versiones, otras revisiones dicen: después miré su miedo, porque realmente estaba siendo una realidad la situación de que había peligro. Y Nehemías no iba a fingir que no había peligro, no iba a fingir que no había una situación de alarma por lo que Sanbalat y sus compañeros estaban tramando hacer. Más bien, lo que Nehemías hace es pedirle al pueblo que cambie su enfoque, porque si bien existía el peligro y no lo estaba negando, lo único que habría que cambiar era el enfoque. Dice lo siguiente: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En otras palabras, no se concentren en los enemigos, no se concentren en el miedo o en el temor. Primero, concentrémonos en que tenemos un gran Dios. Acordaos del Señor grande y temible. Tenemos un Dios todopoderoso que está ayudándonos en nuestras debilidades. Y segundo, además de que debería de concentrarse en lugar del enemigo y de la confrontación, debían de estar centrados en el Señor, también en estas palabras que están resaltadas: vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestras casas. De esta forma también vemos que si ponemos en su dimensión las prioridades, que son en este caso nuestra familia, los nuestros, también podremos ver cómo encontrar ánimo para seguir luchando. Así es que Nehemías tomó todas las precauciones que tenía que tomar, y cuando hicieron todo lo necesario que tenían que hacer, que ya hicimos por allí una lista, decidieron no concentrarse en la preocupación, sino en Dios. De la misma forma, nosotros, cuando nos concentramos en las preocupaciones, podemos encogernos, darnos por vencidos. Pero cuando contemplamos aquello que defendemos, también vemos la razón por la cual continuar. Y más aún, cuando nos damos cuenta que un Dios grande, que un Dios asombroso, todopoderoso, está con nosotros, nos damos cuenta que además no hay nada que temer. Pablo, quisiera terminar con esto, Pablo lo dice en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un versículo que en los últimos meses me ha perseguido, se los quiero decir así. Ha sido parte de las enseñanzas que hemos compartido con los jóvenes en otras situaciones. ¿Por qué? Porque hemos abundado en el tema de la oración, y Dios sabe por qué lo hace. Nos está diciendo que en lugar de preocuparnos, debemos de acercarnos a Dios y decirle a Dios cuáles son nuestras preocupaciones, para que después la paz de Dios, al nosotros ya haber orado, ya haber pedido, la paz de Dios que ni siquiera podemos entender, guarde tanto nuestros corazones como nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De esta forma hemos aprendido entonces en la vida de Nehemías, en el ejemplo de Nehemías, que sí se pueden superar esas fuentes de desánimo, las palabras desalentadoras, el trabajo desalentador y la preocupación desalentadora. De esta forma, igual que él, podemos lidiar con el desánimo
Y aunque alguien diga, pues yo no soy líder de nada, yo no soy jefe de nada, pues déjame decirte que al menos estoy seguro que tendrás un liderazgo en casa, un liderazgo en el trabajo. Y aún así, en última instancia, eres líder de tu propia vida. Me ha dado mucho gusto estar contigo, con todos ustedes, y pues espero vernos pronto. Espero que haya sido de bendición esta meditación de la palabra de Dios, y les invito a que vayamos a cantar. Y
es que fue de mucha bendición el tema del hermano Paquito, y sobre todo porque ahí donde nos habla de un versículo de Colosenses donde habla que ¿cómo se llama? El poder de Dios. Que el poder de Dios se manifiesta, pero luchando, ¿verdad? Nosotros para que Él sea manifestado y sea el que trabaje en esa situación en la que nos encontremos, como dio el tema nuestro hermano. Fue de mucha bendición, hermanos, Gloria y a espero Dios, que haya hermano. sido Qué de bueno. mucha bendición para todos ustedes también. Pues bueno, estamos ahorita ya preparados porque vamos a tener un tiempo de oración. Pues en sí, a lo mejor una lista de oración en esta ocasión pues no tenemos, pero sabemos que constantemente hay alguien allí que está pues tomando la lista de cualquier petición que haya en el transcurso de la semana. Solamente es cuestión de anotarlas, de ponerlas por inbox, de ponerlas en los comentarios. ¿Por qué? Porque es importante que oremos los unos por los otros. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a estar orando pues por la iglesia en general, por los pastores, por el reinicio que ya se está acercando. Y de la misma forma, pues los enfermos, quienes están sufriendo tal vez en este momento y no conocemos, quienes nos están observando por primera vez, también queremos orar por todas estas cosas. Pues, ¿qué te parece si hacemos 2 oraciones? Tú Claro que comienzas sí. y yo continúo. Claro que sí, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche gracias te damos por la bendición de escuchar tu mensaje, de que tú llegues a nuestros corazones y ser bendecidos, Padre. Queremos tomar esa lucha para que sea manifestado tu poder. Y bueno, pues te rogamos en esta noche por cada uno de los pastores en sus sedes en Querétaro, aquí con el pastor Josué también, el pastor Víctor, todos los pastores de varias misiones de Conexión Vida. Bendícelos, provéeles siempre lo necesario, Padre, y principalmente darles mucha sabiduría para que guíen de una forma correcta, bíblica, de tu poder y de tu amor. Gracias, también te rogamos por cada uno de los hermanos de la iglesia y que tú bendigas a los hermanos en todas las sedes también, Padre, que todos los que se conectan pues sean también bendecidos y que tú, Señor, pues toque sus corazones para que todos los tiempos de transmisión puedan conectarse y ser bendecidos también de tu amor, de tu misericordia, de toda tu palabra, Padre Santo. Asimismo te rogamos por el reinicio del regreso a las iglesias, a los templos. La iglesia somos nosotros y queremos estar en un lugar para poder vernos y saludarnos y poder estar otra vez juntos, Señor, alabando tu nombre. Pues por todo esto, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, pidiéndote pues una bendición especial. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos las gracias. Amén. Padre, continuamos delante de ti para seguir pidiendo por todos aquellos que de nuestra iglesia están tal vez en una situación de enfermedad, tal vez en una situación que no es buena en cuanto a salud. Tú lo sabes todo, Señor, y sabes quiénes de los nuestros están en enfermedad. Queremos depositarlos en tus manos a todos y cada uno en particular, pero también por aquellos que nos están observando, Señor, y que tal vez tengan un familiar enfermo, tal vez tengan alguna situación difícil que enfrentar. Te queremos pedir por ellos, Dios, también por aquellos que nos están observando tal vez en esta por primera ocasión. Queremos pedirte que obres en sus vidas y que nosotros seamos un vínculo por el cual ellos también puedan acercarse cada día más a ti. Pedimos por todos aquellos que están sufriendo en este momento y te pedimos también que sigas a nuestro lado ayudándonos a seguir haciendo tu obra, porque queremos, como Nehemías, seguir edificando y vencer cualquier obstáculo. Gracias por todo, Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Pues bien, recordándoles que no se olviden de conectarse próximamente el viernes, Fe, Esperanza y Amor. Y bueno, también el domingo, que es servicio general, pues los esperamos a las 11:30 de la mañana. Un poco antes por la situación de los lobbies, ¿no? Bueno, Para sí. participar, interactuar, Claro. mandar mensajito.
echar risa por allí, Sí, ¿no? Un claro. ratito. Y bueno, también el día sábado tenemos actividades de ambientes de familia, es decir, de Wambaland. Por allí tenemos ese tema de Dale Play que ellos están teniendo a las 12 del día. Y también a las 7 los chicos de Transit e Inside Out tienen su conexión y también estarán siguiendo con la serie que ellos están teniendo, que ha sido de gran relevancia también para cada uno de los adolescentes. Y por supuesto, dentro de 8 días, en punto de partida, nos estamos viendo de nuevo aquí antes de las 7:30 para seguir con los estudios de Claro respecto a la vida de Nehemías. Y bueno, también pues la situación que tenemos de dar, ¿no? Así es, yo creo que es una parte muy importante. Nosotros como hijos de Dios, pues colaborar para nuestro Dios y sobre todo, pues ser agradecidos con Él en dar lo que nos corresponde como hijos de Dios, nuestros diezmos y también nuestras ofrendas. Así es, y bueno, también si tú nos estás observando y dices, pues yo no soy parte de la iglesia, pero quiero colaborar, quiero también tener por ahí un donativo, es bienvenido. Están Así es. apareciendo allí las cintas de color azul, es de la cinta de Celaya, y la cinta de color verde es la de Conexión Vida Querétaro. Y pues bueno, estamos llegando entonces al final ya de esta transmisión. Y pues no nos queda más que desearles a todos que sigan pasando una bonita semana. Así y es. que nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día viernes en Fe, Esperanza y Amor. Así es, correcto. Bueno, pues entonces Nos vemos, ¿verdad? nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Hasta por allá. pronto.